Yo soy Michelle Vadillo. Y yo soy Lorena Bracho. Bienvenidos a esta segunda temporada de Me Salió del Alma, un espacio donde las historias se cuentan sin máscaras. Aquí nos permitimos ir más allá de lo visible, conversaciones honestas, vulnerables y profundamente humanas. Hablamos de vida real, de caídas, de aprendizajes, de espiritualidad y de ese momento en el que todo cambia por dentro. Y lo hacemos integrando astrología védica y trabajo energético para comprender los procesos del alma desde una mirada más profunda. Porque cada historia tiene un propósito. Y cada conversación puede convertirse en un portal de transformación. Bienvenidos a Me Salió del Alma. Me Salió del Alma llega a ustedes gracias a... Hoy abrimos un portal a la Venezuela de los años 80, a esas canciones que se volvieron memoria viva, que aún laten en nuestros corazones y nos envuelven en nostalgia y amor. Hoy nos acompaña Pedro Castillo, voz de Aditus, para ir más allá de la música y descubrir a ese maravilloso ser humano y espiritual que habita detrás del artista. Esto es Me Salió del Alma, un encuentro desde el alma hacia el alma. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias. Bienvenido, Pedro. Desde el alma. Desde el alma. Te abrimos las puertas de Casa Mijares con todo el cariño, agradeciéndote por haber venido hoy a tener esta conversación con nosotras, porque en lo particular yo tenía mucho tiempo sin verte y en medios menos. Estabas como... ¿Qué estabas haciendo? Bueno, tengo mis momentos de que hago lo que me gusta y mis otros momentos de que hago también otra cosa que me gusta, que es no hacer nada sino escuchar música y prepararme para cuando viene el momento de cantar. Entonces ando en esa y muy contento porque yo nunca me imaginé que en esta etapa de mi vida, donde mi hijo me dijo hace poco, pero papi, deja de trabajar, tú ya tienes que estar retirado. Uno nunca se retira. Exacto. Pero más o menos ando en eso, ando viajando mucho, aprovechando un poco que hay venezolanos regados por todas partes del mundo y voy y les canto donde quiera que se encuentren y en Venezuela también. De hecho, estoy viajando bastante a Venezuela. Qué bonito. Pedro, una de las grandes sorpresas que Lorena me dijo hoy cuando fuimos a chequear tu carta astrológica védica, porque aquí Me Salió del Alma, para ponerte en contexto, nosotras hacemos una carta astrológica védica, yo hago la carta astrológica védica, ella hace el trabajo de energías, ángeles, alquimia. Y cuando Lorena me dice la fecha y después me dice Cuba, yo, ¿cómo? Pedro Castillo nació en Cuba. Sí. Cosas que se van desvelando. Sí, y también las he ido revelando yo en el tiempo. Yo nací en el año 59, en febrero, y creo que Fidel Castro estaba llegando en enero. No me había puesto a pensar en eso. Pero mis padres vivían en Venezuela. Mi madre cubana se casa con mi padre cubano, escondida de mi abuelo materno, que no aceptaba a mi padre. No te puedes casar con Pedro Castillo, pues se va igual que yo. Entonces ella se casa y dice, me voy, porque su hermano vivía en Maracaibo. Entonces se fueron a Maracaibo y cuando mi madre queda embarazada, eso me lo contó ella un día que decidí entrevistarlos. Creo que tengo esa grabación todavía por ahí, una cámara Zoom que un amigo me prestó. Y me dice, cuando yo quedé embarazada, me dice mi madre, decidí que tú ibas a nacer en Cuba, porque tu abuelo, me dijo, o sea, su padre, me había vetado. Tanto así que me quitó el apellido y todo, y eso se descubre cuando veo la partida de nacimiento y la de ella, y tú no eres, aquí hay un cambio de apellido, ¿cómo es la cosa? Entonces me cuenta eso. Entonces yo te llevé a ti a nacer a Cuba con la esperanza de que mi padre se endulzara con su nieto, como sucedió, ¿verdad? Yo fui a nacer a Cuba y a los 30 días me llevaron otra vez a Maracaibo. O sea, yo técnicamente debía haber nacido en Maracaibo. Yo se lo digo a mis amigos maracuchos. Pero nací fue en Cuba. ¿Y te criaste en Maracaibo? Llegamos a Maracaibo, pero en muy poco tiempo. De ahí pasamos a Barquisimeto, de ahí pasamos creo que a Maracay y después a Caracas. Pero cuando llegamos a Caracas yo tendría 2 años y medio. 3 años, o sea.
¡Qué historia! Qué historia, o sea, ya abriendo el capítulo. Oigan, queremos decirles que hay un pequeño ruido porque ya ustedes saben que cómo son los podcasts. Ellos van fluyendo. Hay un señor que hoy quiso cortar la grama y entonces se está metiendo el ruido en la grabación, pero consideramos que es tan importante, tan valioso y tan bonito lo que vamos a conocer hoy de Pedro que decidimos seguir la grabación y no parar. Así que ya lo saben. Claro, pero es que además un corte de grama es algo de la naturaleza. Exacto. Inherente No estamos en televisión. a nuestro medio ambiente, ¿no? Exacto, y no estamos en televisión donde siempre todo ha sido la perfección. así Imagínate que- por tu casa, eso se oye día, tarde y noche. A cada rato. A cada Yo tengo mi estudio en una parte de mi casa mirando hacia la calle y hay veces que tengo que grabar algo, una Claro. locución o cantar alguna cosa, algún jingle y justamente la ley de Murphy que Claro, no que no se pela. siempre no me abandona, pues apenas yo empiezo a cantar llega el jardinero. Claro. Entonces tengo, bueno, nada, armarme de paciencia y esperar a que él termine. Eso es así. Sí, sí. Mira, es muy interesante porque Pedro, toda esta explicación la estamos dando porque Pedro confió en la invitación y no hizo preguntas. Él simplemente se surrender la información, ¿no? Claro, esa es parte de mi filosofía. Hay veces que entregarse al destino es lo mejor que puede pasar, porque te van a ocurrir cosas que no pensabas que te iban a ocurrir. Es mucho más interesante, es asumir riesgos. Y yo creo que el que no asume riesgos, pues está un poco condenado a esa inercia que no deja, que no te deja a sufrir. avanzar a veces. A sufrir. Mira, Sí. tú sabes que la carta que te salió a ti hoy en el oráculo fue esa, de aceptar que uno tiene que fluir, ¿no? Sí, no queda otra. Y me ha ayudado también mucho leer. He descubierto desde hace ya bastante tiempo en la lectura una fuente más allá de conocimiento, una fuente de experiencias a través de lo que lees, de aprendizaje, que me hace pensar y de manera así de arrepentimiento, y por qué no comencé a leer antes. Y entonces, claro, me pongo ya filosófico y con esta generación que está detrás de nosotros, o bastante más atrás, que no leen nada. Que no leen mucho, no Bueno, llegan es que hasta el final, no son capaces de ver un video de YouTube hasta el final. Exacto, porque el spam de atención Sí. es de 6 segundos No literalmente. todos, pero lo que pasa es que Sí. hay un condicionamiento para Claro, eso, ¿no? O sea, claro. estas generaciones no están en contacto con el papel como estuvimos nosotros, ¿no? Qué va, Exactamente. ¿Y sí. qué tipo de libro lees? Yo empecé leyendo literatura, narrativa, y después he ido cambiando. Tengo un par de libros ya más filosóficos que he estado leyendo. Me encanta leer biografías, porque la biografía te lleva a un tiempo, a un espacio, y empiezas a conocer a través de la biografía cosas, es como historia, Me pero encanta. un poco más entretenido. Es una historia en un tiempo Sí. y espacio Sí, específico sí. que te hace entender Sí. más allá de la persona, ¿no? Sí. Porque es todo lo que está sucediendo alrededor de él. Claro, entonces, claro, biografías de gente que yo admiro, pues. Claro. Entonces es además mucho más entretenido y te enteras de cosas que la verdad que nunca te imaginabas que podían pasar y que pasaron. Y esas personas que admiras, ¿quiénes son? O Bueno, sea, casi todos son músicos. ajá, Es mi, digamos, mi oficio. Tu oficio y tu debilidad. Y claro, mi hobby, todo. hay todo. un productor musical que me llama mucho la atención porque él sabe cómo equilibrar mucho el tema espiritual con las personas que van a grabar a sus estudios y escribió un libro que la portada es blanca con negro que se llama Nick Rubin, él. Claro, yo lo tengo, no lo he comenzado a leer. Se lo regalé a mi cuñado porque mi cuñado es músico también. No, los reviews que tengo son maravillosos. Lo tengo ya. Ah, perfecto. Sí. Hay una serie, creo que está en Hulu, de Paul McCartney que se llama McCartney 321, Lo donde vimos. Rick Rubin
es el moderador. Y él se sienta con McCartney en un ambiente completamente oscuro y la iluminación es ellos dos y la consola de sonido, donde se desnudan ciertas grabaciones de los Beatles. Y entonces Rick Rubin sencillamente es el instrumento para que McCartney hable, pero habla de cosas que nunca nadie se había enterado. Exactamente. Sí. Y Rick Rubin es un personaje muy interesante porque la perspectiva, el acercamiento de él a la producción no es tan técnica como espiritual y filosófica. Sí, No, sí. y no tampoco tan mercantilista, ¿no? Porque el negocio de la música es un negocio como cualquier otro, pero él habla de cosas muy interesantes de artistas que ha tenido, que han venido sin $1 en el bolsillo y que han interpretado esa canción en su estudio y que él ya sabía que esa canción iba a ser Sí. un hit. O sea, tiene como una altísima intuición. Entonces, Sí. súper interesante. Sí, el arte en general, en mi opinión, el arte y la música es una manifestación artística, como la pintura, la literatura, la escultura. El dinero no debe ser la razón, el dinero es la consecuencia. Exactamente. O sea, no el resultado, sino la consecuencia, ya el final de la historia. De fluir en hacer algo que te apasiona y te Exacto, gusta. exacto. ¿Y así comenzaste tú? Así comencé yo soñando, sí, como todo el mundo soñando. Y lo bonito de esto es poder seguir soñando. Y yo estoy todo el tiempo soñando con proyectos, con inventos, con cosas, por más sencillas que parezcan. O sea, en estos días puse por ejemplo, tengo un amigo en España que es un tipo brillante, médico, pero él trabaja con diseños en impresoras 3D. Y me diseñó, porque a mí me gusta viajar ligero, no me gusta viajar con muchos de aparatos. Entonces, tengo mis pedales pequeñitos y quería una pedalera modular, que dependiendo de los pedales que yo llevara hasta el sitio, yo la armara como si fuera un Lego. Entonces, él me la diseñó. Y entonces, bueno, por tener un gesto de agradecimiento con él, le publico en mi Instagram, en el chequeo de sonido de un show que hice hace poco, cómo la armo y pongo los pedales. Y entonces, las redes sociales son una belleza. ¡Oh, qué bulla, qué chévere! ¿Pero quién te hizo eso? Pero siempre hay alguien que dice, alguien dijo un comentario, pero eso no es práctico, porque tienes que andar cableándola y terminas de tocar y tienes que sacar los cables, desarmarla y volver a armarla. Entonces, yo le digo, esa es una de las razones por las cuales lo hice. Porque para mí armarla es un placer. Imagínate, es un ritual. Un ritual, tal cual. Literal. Eso es parte de la experiencia. Claro. Los pedales, y yo sueño con Imagínate. eso, con cuando llegue el momento de armar mi cosa en la tarima, y lo armo yo. Y puedo tener un asistente, pero yo armo mi cosa. Exacto. Y la armo y pongo los pedales, y entonces, pero te ayudo, pero no, tranquilo. Y conecto conecto el otro con calma y lo preparo desde mi casa. Esa es parte del sueño. Y le pongo un colorcito a cada cable que va en este preciso pedal y agarro la etiquetadora y le pongo el nombre. Así soy yo, asquerosamente ordenado. Unas luces ahí. Vamos a ver. Ok, ya tengo los anteojitos puestos para ver cuál es el ascendente, el sol y la luna principales de Pedro. Ascendente Aries, estrella Varani, sol, es decir, lo que conocemos de este lado del mundo como tu signo solar, acuariano, estrella Danishta, y tu luna es ariana también, estrella Varani. O sea, tienes como dos energías súper fuertes, llenas de impulso, de hacer las cosas, de salir adelante, que obviamente cuando uno está en desequilibrio o en negatividad o no está bien, pues por alguna otra razón, a veces esa fuerza puede perderse en el camino, pero esa fuerza está en ti. El ímpetu. Esa fuerza de salir adelante. Y sobre todo me encanta la estrella de tu sol que se llama Danishta en Acuario, porque ya sabemos que Acuario es innovación. Acuario es, vamos a hacerlo diferente. Sí. Y estábamos hablando ahorita del tema de la tecnología de esta época, que la verdad es que a mí me tiene abrumada, impactada, pero esa estrella, Danishta, es una estrella mística, muy mística,
que empieza a hablar ya, esas últimas 5 estrellas son como bien profundas, y es una estrella que habla de la unión en la diversidad. O sea, que a la persona que porta esa estrella le gusta unir masas, le gusta unir gente a través de el tambor o la música, porque Danishta, el instrumento de Danishta es el tambor, el ritmo del tambor, que también es algo que a esa persona le resuena mucho, los ritmos como el ritmo del corazón, tutum, 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 y que también le llama mucho la atención los temas de la trascendencia, la muerte, de tal vez pensar cómo quiero yo llegar ahí, cuál es mi legado, qué quiero dejar ahí. Está resonando. He escrito canciones, muchas, en los últimos tiempos he escrito muchas canciones sobre eso. Llama mucho la atención ese tema. La flauta también es otro instrumento que usa que caracteriza esta estrella, pero básicamente es la estrella, le llaman la estrella de la sinfonía. No puede ser más perfecto y adecuado para Pedro. Y ascendente Aries de nuevo en Bharani, que bueno, es como la transformación, el renacimiento como el ave fénix, es el yoni, es la vulva, es lo sagrado femenino por donde nace y se transforma. O sea, es como renaces y renaces y renaces y te reinventas y si tengo que adaptarme a esto, pues lo hago. Y si tengo que hacer esto para añadirle la máquina de ahora, pues se lo pongo, ¿no? Sí, yo trato de adaptarme siempre a las circunstancias. A veces tengo algunos críticos dentro del medio. ¿Por qué? Que dicen que yo soy muy regalado. ¿Cómo así? A ver. Bueno, yo no sé decir que no. Entonces, eso tiene sus desventajas para otros, pero para mí tiene muchas ventajas, porque no decir que no significa que dices que sí siempre. Entonces, llego a sitios que nunca imaginé que iba a llegar, y cuando hay circunstancias un poco adversas, yo me adapto. En idioma, en venezolano criollo, me la vacilo. Prácticamente, sí. Pero eso es un don. Además que eso impulsa a que haya innovación. Sí, y sobre todo estar en contacto con la gente. Claro. Con la gente. O sea, a mí me llaman mucho para ir a casa. Yo he estado aquí. ¿Has estado aquí? A cantar en ciudades, no solamente de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Alegrándonos la vida, de paso. Y yo voy, mire, yo puedo hablar con tu manager. Yo no tengo manager. Tenía. Ya no tengo. Habla conmigo. Y es mejor, porque la gente lo aprecia. Sin duda. Mira, ¿y tú tienes alguna condición especial? ¿Algún requerimiento? Requerimiento. Bueno, mira, ¿dónde voy a cantar? ¿En tu casa? Bueno, ok, perfecto. Entonces, yo me encargo del boleto aéreo. Yo te voy a decir por qué línea voy a volar, por esto, y te va a salir más barato. Y tú me vas a hospedar, me tienes que hospedar en un sitio, ¿verdad? Y entonces, lo ideal sería que quede cerca de tu casa. Y lo otro es un hotel donde te quedarías tú con tu familia. Claro. Y ya con eso, ya está resuelto. Entonces, mientras menos cómico te pongas, es mi experiencia, la mía. Ese es tu acariano. Menos cómico te pones con la gente, más se esfuerzan en atenderte bien. Claro. Y al final, he ido recaudando y recopilando una serie de amigos por todas partes. Tú estabas diciendo en la cocina que estabas bendecido de poder seguir tocando tu música hoy con tanta tecnología, con tanta inteligencia artificial, ¿sí? Canciones que nacen y se crean solas, ritmos que se crean y se fusionan solos, y que tú tengas la oportunidad de seguir cantando, tocando tus canciones es una bendición. Lejos de verlo como, ¿no? Porque de repente uno podría decir, Dios mío, qué desgracia, que entonces ahora llegó esto a invadir este campo musical. No, es un privilegio. Pero además dijiste una cosa muy linda, que es la bendición de la nostalgia, ¿no? Sabes que en mi manejo de energía, todas las energías tienen la polarización negativa o positiva, ¿no?
Y hay gente que usa la palabra nostalgia peyorativamente, Sí, ¿no? es cierto. En cambio, para mí es una cosa fantástica, sobre Claro. todo para uno que le tocó emigrar, ¿no? Las condiciones Claro. de nosotros los venezolanos, Sí, ¿no? la nostalgia buena, la nostalgia viene a llenar un vacío. Sin duda. Y tú sabes que en esta casa que tú has venido a alborotar nostalgias, yo de mi grupo familiar soy la menos entendida de música, ¿no? O sea, para mí eso es como un lenguaje un poco abstracto. Pero tengo a Hugo y a por lo menos 2 de 3 de mis hijos que son capaces de recitarte como una enciclopedia qué año, quién lo hizo, cómo lo hizo, que para mí es algo súper abstracto, ¿no? Pero contigo me pasa algo bien particular, porque yo recuerdo al papá de una amiga mía, que lo voy a decir acá para que se sienta chévere cuando lo escuche, ¿no? El señor Gustavo Pérez. Él vivía en Bellomonte y nosotros estábamos chamitas, estábamos en primaria y en una de esas salidas que nos tocó almorzar en esa casa para que después me llevaran a mi casa, qué sé yo, el señor Gustavo dijo, no, hoy vamos a salir más tarde porque hoy hay un concierto aquí en la Concha Acústica y ustedes lo van a poder ver desde aquí del apartamento. ¡Qué maravilla! Era Habitus. Imagínate. No. Y entonces imagínate, a mí eso nunca se me va a olvidar, ¿no? Porque tú eres uno de esos músicos con los que uno puede conectarse en distintas etapas de su vida. Y después recuerdo en la universidad verte en los locales en las Mercedes. Hey. Y siguió pasando el tiempo, te vi aquí en Miami y eso que dijiste me conmueve mucho porque es verdad. Yo te vi acá tocando y después poder hacer el contacto contigo fue tan llano. Y además no tienes idea, él vino a tocar para acá, para la casa y yo le digo, ¿y los músicos? ¿Quiénes son los músicos? No, yo me encargo de todo. Los músicos- Eran los músicos, Soy yo. era Frank Quintero, eran todos unos tremendos O sea, imagínate, nada más y nada Claro, menos. eso porque nosotros éramos vecinos, pero fue una cosa así, que se dio así, y eso era una sorpresa para Hugo ese día, y era sorpresa que se iba a mantener Hugo es su sorpresa esposo, para los que no lo saben. hasta que vinieron a instalar los equipos. Sí, Entonces claro, Hugo llega vio un momento a que- Pedro Castillo entró en la casa y le dijo, ¿qué? ¿Qué es esto? Y entrando Frank Quintero, ¿y qué está pasando aquí hoy? No, Sí, yo... eso... Eso es bello, Sí, eso de vibra verdad que, y alto. para alguien que desempeña este trabajo, o este oficio, porque esto no es un trabajo. Sí. Como decir, yo una vez le escuché a Serrat, hace muchos años, el chico que era el que le armaba la batería a Valerio González, el baterista de Aditus, en aquella entonces, en los años 80, ese chico salió de allí a armarle la batería al baterista de Franco De Vita. Y de allí salió a ser el baterista de Emanuel. Estuvo a punto de ser el baterista de Billy Joel. Imagínate. Y decide irse a España. Y en España ha tocado con todo el mundo. Le produjo discos a Marta Sánchez, fue percusionista, tocó con la banda de Joaquín Sabina, tocó con Joan Manuel Serrat. Y un día llega a Caracas y me llama, Pedro, te llamo porque estoy en Caracas. Te tengo 2 entradas para que me veas tocar con Joan Manuel Serrat esta noche. Y entonces fui, por supuesto, y a Serrat le escuché decir una cosa que se me quedó grabada. Después de la primera canción, ovación de pie, y el hombre muy conmovido decía, gracias, gracias, la verdad que gracias, gracias. No saben cómo agradezco esos aplausos, qué maravilla siempre que vengo a Venezuela. Y bueno, y en cada parte que voy, agradezco muchísimo porque de no ser por ustedes, yo tendría que buscar un trabajo. Porque al final la música no es un trabajo, el arte no es un trabajo. Por eso es que mucha gente considera al artista como a veces una cosa rara y los pone en un pedestal. Cuando el artista, como decía Sting una vez, con todo y su cosa británica y su... Pero él decía, yo también, yo voy al supermercado. Claro, claro. Yo voy al supermercado. Sí, y los hijos, yo he leído muchas Claro, entrevistas claro, y los incluso hijos hasta mi esposa consideran a que no veces. es cool. Sí, Imagínate. yo voy al supermercado, de pronto mi esposa me dice, ve al Publix a buscar, hace falta jamón y queso. Total. Y yo voy saliendo, y, vas a salir así. Pero, ¿cómo así? Bueno, así, esa facha, y si te ven por ahí. Bueno, pero si me Soy ven, ser me humano. ven. Claro, Yo claro, estoy en el mercado, en esos chores, esta franela.
no pasa nada. Porque se suele ver Idealizar. al artista como una cosa... Sí, intocable, Ajá. que no le puedes llegar y entonces es como que las personas se crean una expectativa y por eso, fíjate que estamos hablando de la inspiración de este podcast, que no nos cansamos de repetirlo, que es eso justamente. Es como, miren, aquí hay un ser humano sintiente, igual que tú, igual que yo, igual que todos. Solamente que, bueno, tienen un talento de vida con el que nacieron, con el Claro. que Dios, el Un don. universo Es los así, bendijo, claro, y y uno ya. le da gripe también. Claro. Exacto, y Claro, tiene y- tus momentos de ups Y and tiene que ir downs. para el urólogo también. Exactamente, totalmente. Claro. Exactamente. ¿Y cuándo vienen a vivir acá a Miami? ¿Cuánto tiempo tienen aquí? Aquí llegamos en el 2005. Ah, bastante. Temprano. Sí, por 6 meses. Y cuéntanos esa historia, ¿cómo que 6 meses y por qué? La crisis del petrolera. ¿Sí? Yo pedí mi residencia. Acuérdate que yo nací en Cuba Sí. y me crío en un hogar que de cierta manera a mi abuelo, el Materno. abuelo que te conté Ajá. al comienzo, él tenía sus negocios, en Cuba le iba muy bien y le quitaron todo. Le quitaron todo. Mi madre logró sacarlo de Cuba en el año 66, por allí. Y cuando él se va con mi abuela, llegaron unos fiscales a hacer un inventario en su casa. Anotaron todo y lo hicieron firmar. Usted tiene boleto para irse el 24 de mayo, por decirte algo. Nosotros vamos a venir el 23. Si falta algo de lo que está aquí del inventario, usted no se va. Solamente se puede ir cada uno con una maleta y ropa. Entonces, claro, yo me crié en un hogar anticomunista. Entonces, cuando comienza a pasar lo que comienza a pasar en Venezuela, mis padres se fueron, se vinieron para acá. Y yo me quedé. Yo tenía trabajo, era otra situación diferente a lo que vino Sí. mucho después. Pero claro, a uno le queda la cosa. Y dice, bueno, ¿sabes qué? Tenía el chance de pedir la residencia americana en aquel entonces como talento. Apliqué y me la dieron. O sea que fue en algo el más, 2001. fue algo en más el 2001. casual, algo más casual que Casual, planificado. hice el ejercicio, un amigo me dijo, pero pide la residencia. Bueno, tú te puedes ir para Miami si quieres, como cubano, que la ley de ajuste cubano, pero tenía que quedarme un año. Yo tenía mucho trabajo en Venezuela y Claro. la verdad éramos felices en Venezuela. Claro, Con todo y el gobierno. claro. Pero me dieron la residencia en 8 meses, creo. Entonces, en el 2002, en febrero del 2002 me la dieron. Y entonces, nada, yo vine para que me dieran mi green card y todo. Ya éramos residentes desde el 2002. Y en el 2005 mi esposa me dice, vámonos 6 meses. Vámonos 6 meses a probar. Y nada. Bueno, está bien. Y 6 meses regresamos a Caracas. Al mes. Vámonos 6 meses más. 6 meses más. Terminamos. Pero ya, 6 meses, yo no voy a vivir en los Estados Unidos. ¿Qué edad tenían tus hijos cuando ustedes se vinieron? 8 y 11 8 y años, 11, sí. claro. Pero los chamos ya no se querían devolver. Claro, eso pasa. Por eso te pregunto. Ya no se querían devolver y hubo un momento realmente memorable y emotivo para mí. Una vez que estaba desarmando la cama del pequeño, que era una cama de esas, el Dorado Furniture, Ajá, porque estamos llegando. claro. Y habíamos dejado nuestra casa en Venezuela Cerrada, intacta. claro. Y cuando voy a cambiar a un chamo de un cuarto para el otro, porque ya el otro estaba más grande y el cuarto era más grande y tal, y voy y quito el colchón, veo que en el box, que era sencillamente un plafón de madera, el menor había escrito un corazón y decía, I love this house. Ah, Entonces en ese momento yo entendí que lo mejor que podía pasar era que nos quedáramos aquí. Ellos eran inmensamente felices, Claro. igual que allá. claro. Pero aquí se les estaba abriendo otro mundo. Otra dimensión. Sí, Que a sí. veces uno no entiende, ¿verdad? Porque uno quiere como imponer esos recuerdos, esa melancolía, todo eso de lo que hemos venido hablando. De lo que uno arrastra. Sí, ¿no? pero Claro. ellos ya tienen su vida y se acostumbran y es otra vida. No podemos pretender
que ellos vivan lo que nosotros queremos que ellos vivan. Ellos están en otro momento de vida y así Absolutamente. es. No, y la escolaridad es una etapa de la vida muy importante. Sí. Exacto. Y ellos se quieren adaptan rápido. Pero ellos quieren sus amigos, ellos quieren su normalidad. Claro, Ellos no quieren que totalmente. los estés mudando de un lugar a otro. Pero entonces se sienten cómodos, es decir, si tienen tantos años aquí es porque ya están súper... Pero no, ya Ya. tiene su vida hecha. Al día de hoy los dos viven en Nueva York. ¿Y ustedes? Viven a 3 cuadras de diferencia. El mayor está casado ya, y tienen excelentes trabajos. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo...? No, nosotros estamos muy bien, viviendo esta parte que nos toca, más tranquilos, felices, orgullosos de nuestros hijos, de cómo han progresado. Sin embargo, nosotros, o sea, a ver cómo te lo digo, el diseño original no era este. Claro. El diseño El original plan. era que nosotros deberíamos estar todos en Caracas. Como Claro. todos nosotros, güey. ¿Entiendes? O sea, Excepto nosotros Raúl. en nuestra casa y mi hijo, nosotros en Valle Arriba y mi hijo en Magaraguay o el Claro. otro en el Latillo y Claro. nos vemos todos los fines de semana. Y ya, Bien. claro. Pero Con los papás de uno cerca, hoy en día con los hermanos cerca. estamos a un vuelo de distancia. Claro, claro. Bueno, gracias a Dios Gracias ahora a un Dios. vuelo, ¿no? Sí. Todavía no es un vuelo, ¿no? No, yo me refiero en el caso de mis En hijos. Nueva York, Ah, claro, ok. Claro, pero en el caso de Venezuela igual. Claro, sí. Igual, a 2 vuelos. A dos vuelos. Pronto, exacto, pronto. Pero sí, pronto. No sé, que a lo mejor cuando salga este podcast ya a están lo los mejor vuelos ya lo directos, hay, porque hoy correcto. salió la noticia. Sí, es verdad. Qué bueno, Es verdad, pero- estamos conscientes de eso. Nos estabas hablando de la tecnología, esa parte me encantó, que estabas yendo a que te habían pedido hacer arreglos con tus canciones, con tu letra, pero ya con esa tecnología de la inteligencia artificial que al parecer, me estabas poniendo tú al día con estos temas de música, ya hay composición, ya hay edición, ya hay musicalización, o sea, ya no se va supuestamente a necesitar al cantante. No, Desde el punto de vista de la máquina. Exacto. no. Solamente desde el punto de vista de la máquina. Es que la máquina ya te puede producir el tema completo. Sí, con pero todo el instrumento y el cantante. Ahora, Ajá. lo que les decía antes, el producto, en mi opinión, el producto final es demasiado perfecto. Ya. Es demasiado perfecto para ser de verdad. Entonces, ya llegas al otro extremo. Es demasiado perfecto para que los humanos imperfectos conectemos armoniosamente Sí, con eso. o demasiado perfecto, creo que no debería decirse. Es perfecto. Es perfecto. Y los humanos no somos perfectos. Y tú agarras una grabación de los años 50. A mí me dio una vez hace poco por empezar a escuchar grabaciones que fueron hechas el año que yo nací, en el 59. Y empiezo a buscar discos que fueron grabados en ese año. Cosas de uno. Y el disfrute fue maravilloso. Esa espacialidad, esa definición. No hay inteligencia artificial que pueda igualar eso. Igual lo que se hizo en los 60, en los 70, en los 80, hechos por humanos. Es imposible. No hay inteligencia artificial que pueda igualar esa energía. Sin Esa duda. energía que produce la música. Así sea en el medio análogo, en el medio digital, porque es gente que está tocando, es gente que en ese momento que estaba grabando, a lo mejor venía, sabrá Dios, de una mala noticia que le dieron y estaba cargado energéticamente y eso lo descargó en esa grabación. Correcto. No hay máquina que iguale eso. Sin duda. Es algo que se vibración. siente, ¿verdad? Y eso Y eso se siente. Sí. para todas las artes, porque aquí Sí. Hugo es arquitecto y estas discusiones de la inteligencia artificial terminan en pelea, porque yo soy de las que opina en términos de arquitectura lo mismo que tú. O sea, uno puede, el cálculo del plano puede ser perfecto, pero ¿quién hizo ese input de esa información a la máquina? Un Claro, humano. claro, ¿sabes? claro. ¿Quién es el que está pidiendo que se haga un edificio, una casa a la medida? Otro humano. Como vives tú en tu casa, de repente no es lo mismo como vivo yo o como vive Michelle.
O sea, siempre el factor humano, ¿no? Totalmente. Bueno, yo creo que es lo mismo que cocinar, esa alquimia que se produce Total. cuando estamos cocinando, que inclusive a mí me encanta mantrear mi comida. Si yo estoy cocinando, me encanta pronunciar mis mantras y literalmente eso es parte de la cultura Sí, védica claro. de India, que dicen que es una comida purificada, mantreada y que inclusive ni se prueba porque ya tú estás poniéndole toda la energía Estás y eso lo impregnando. recibe la gente Claro. y te dice, qué rica la comida y qué bien me cayó el estómago y no tuve gases y no tuve acidez. O sea, hola, hay Sí. mucho de esa parte. Yo creo en eso firmemente. Totalmente. En tu música se siente. Sí, y de hecho la cocina, yo incluiría la cocina Totalmente. dentro del arte. A Sí, culinaria. sí, es que sin es un duda. arte culinario. Sin duda, Sí. sin duda. ¿Qué te llevó a ser músico? ¿Tu papá era músico? No, en mi familia no, musicales. Era musical. Sí, sí. Yo empecé en el colegio, pero mi papá influyó mucho en eso. Mi papá adoraba la música, es coleccionista de discos. Ah. Yo soy coleccionista de discos por él. Yo sabía que tú eres coleccionista de discos. No sé si es que alguna vez hablamos de eso, pero tenía la Sí. certeza. Coleccionista, pero duro. Y claro, y tengo mi logia de amigos coleccionistas también, que llevamos los temas a unos niveles incomprensibles para el resto de la humanidad. La pasión. Pero mi papá coleccionaba discos y lo de él era la salsa y el jazz latino, pero de nivel, ¿ok? De Fania, de todas esas cosas de Cachao. Entonces, una imagen recurrente para mí es mi padre llegando del trabajo y se sienta frente a su equipo de sonido y su mueble lleno de discos a escuchar música. Había música en mi casa siempre. Y nosotros vivíamos en un apartamento en la California. Vivía con mis 2 hermanos en el colegio. Y los otros 3 compartíamos una habitación. ¿La California norte o sur? Norte, frente al Unicentro del Marqués. Ah, qué cool, qué cool. Y entonces llegó un momento que ya yo me cansé de que mis hermanos menores me quitaban la ropa, el cuento. Entonces le dije a mi mamá... ¿Tú eres el menor? El mayor. El mayor. Y le dije a mi mamá, oye, mira, ya que el balcón está cerrado, yo me quiero ir para el balcón. Entonces mi cuarto era el balcón. Ahí Ese era tu tenía un espacio. sofá cama Ajá. y ahí yo instalé mi vida completa. Ahí tenía mi equipo de sonido, mis discos, después una guitarra. Entonces un día mi papá a mí me habían metido en clases de guitarra y de 4 cuando tenía 10 años, pero eso es la típica de todo el mundo. Pero ya cuando estaba en bachillerato, un día mi papá se aparece con una guitarra, de esas que llaman españolas. Y, uy, qué chévere. Y yo dije, cónchale, déjame ver. Y empecé a intentar sacar acordes de oído de la música que a mí me gustaba, que era el rock progresivo de aquella época, Genesis, Yes, King Crimson, Jethro Tull. Y empecé, paralelamente a eso, a intercambiar discos con mis amigos en el colegio. Y cuando estamos en quinto año, estudiaba en un colegio de curas, ¿En San Agustín? Santa No. Tomás de Aquino. Ah, ¿sabes en San Tomás? Invitaron a mi colegio a participar en un festival de música en el San Agustín. Y entonces un cura de esos del colegio me dice, Castillo, como veía que yo estaba todo el tiempo intercambiando discos con mis compañeros, me explica que hay un festival y que me dice, arma un grupo. ¿Por qué no arma un grupo con los compañeros? Y yo, bueno, déjame ver. Y les damos para ensayar el salón del multígrafo. El salón del multígrafo era donde hacían los exámenes. Entonces yo le digo a mis amigos, mira, me están diciendo para armar un grupo, para presentar al colegio y tal, mire, vamos a ensayar en el salón del multígrafo. No, y se pegó todo el mundo y iban para los ensayos a tratar, ya tú sabes, mosqueando a ver si agarraban un examen. Gran dato. Total que participamos en ese festival, no ganamos. Ahí montamos una canción original y una canción de un grupo argentino llamado Sui Generis, yo era fanático de ellos. Gracias a Sui Generis, Charly García y Nito Mestre, yo empecé a hacer canciones. Imagínate. Yo empecé a hacer canciones. En mayo del año pasado, Nito Mestre tocó en Madrid y yo fui a verlo. Él vive en Miami, por cierto. Y tuve la oportunidad, porque era un sitio muy pequeño, estábamos ahí en primera fila todos los melómanos, y cuando él terminó, se empezó a saludar al público y le di la mano y le dije, mira, tú no te imaginas lo que yo te agradezco, que gracias a ti y a Charly yo empecé a hacer música, empecé a hacer canciones. Qué emoción. Sí. Inspiración.
Y allí empecé a hacer cosas, empecé a componer y cuando nos graduamos de bachiller, por supuesto, cada quien toma su camino. Con uno de mis compañeros hicimos otro grupo. Y entonces ensayábamos en Macaracuay todos los sábados. Como 3, 4 casas más abajo ensayaba otro grupo. Mi baterista se fue a Estados Unidos a estudiar. Y el guitarrista del otro grupo, que ya éramos amigos, se fue a Francia a estudiar. Entonces, los dos grupos que quedaron incompletos se juntaron y eso fue Témpano, el grupo Témpano. Ah, imagínate. Entonces, ahí Yo no comenzó sabía Témpano. eso. Yo le puse el nombre a Témpano. ¡Wow! Y te iba a preguntar lo de Aditus. ¿Cuándo nace Aditus y por qué ese nombre? Aditus ya existía Ajá. desde el año 72 en San José de los Altos. Y nosotros éramos fans de Aditus. Yo conservo una entrada que me costó 10 bolívares para ir a ver a Aditus al Santa Rosa de Lima. Que era plata. ¿Ah? Era plata, 10 Pero bolívares. claro, a 4.30. Y para nosotros Aditus era cuando en 1980, 81, ya habíamos grabado un disco con Témpano en género de rock progresivo, pero yo había descubierto que podía cantar, que me gustaba cantar. Porque cuando tú entraste, no entraste como vocalista. No, éramos puro instrumental y metimos a un cantante. Yo no sabía que podía cantar. Y a ver, ¿cuál es tu chakra? Quédate ahí. Quiero que... Aquí está el chakra, el tuyo en cosmología védica es corazón y garganta. Corazón, sí, mi cosmovisión también Corazón, es corazón. corazón. A ver, perdón. Todo va coincidiendo. Metimos a un cantante, un gran amigo. Después él salió y empecé yo a cantar unas cositas tímidamente, pero el grueso del material era instrumental. Y yo quería cantar. Entonces íbamos a hacer un segundo disco. Y mi contribución al repertorio eran puras canciones cantadas. Y un día mis compañeros me dicen, no queremos seguir tocando contigo. Y yo digo, ¿por qué? Porque tú eres muy comercial. Imagínate. Sí, entonces yo les dije, bueno, si no quieren seguir tocando conmigo, sálganse del grupo. Y me dicen, no, el que se tiene que salir del grupo eres tú. Entonces me botaron del grupo. Básicamente. Y ya yo conocía a George Enríquez, el tecladista de Aditus, porque él tenía una tienda de discos en Caurimare. Y ese primer disco de Témpano lo vendían en esa tienda. Y entonces teníamos un amigo común. Yo llamo a ese amigo común, que era un locutor de radio de la época, y le digo, mira, vale, ya no estoy tocando con Témpano. Me sacaron por esto. Y entonces él me dice, tú sabes que George es cliente mío en mi programa de radio. Y me acaba de decir hace poco que está buscando un guitarrista que cante, porque Aditus está parado, tiene 2 años parado y él quiere volver a reactivar la banda. No. Entonces yo llamo a George. Perfecto. Sí, yo llamo a George y le digo, mira, vale, está pasando esto. Me dijo Arturo que no, sí, vete para la casa. Me fui a su casa y esa misma noche teníamos 2 canciones ya compuestas, una de él y una mía, para el tercer disco de Aditus, que sería el primero conmigo. Y ahí empieza la historia. Y ahí es historia. Sí. ¿Y cómo manejaste el ego en esa circunstancia, en ese momento? Porque es que fue un éxito. Yo recuerdo tantas canciones. Todos eran hits. Todo, sí, exacto. Sí. No, el ego es el peor enemigo del ser humano, claro. La verdad. El ego es el enemigo es el enemigo propio. El ego es el enemigo a vencer. ¿Cómo te amigaste con el ego? Porque uno nunca lo puede eliminar ni matar. Ay, al ego hay que disolverlo, amigarse con él. ¿Cómo hiciste en esa época? La verdad, yo nunca he tenido problemas con el ego y mis compañeros tampoco. También llevábamos el grupo, éramos todos profesionales. Yo entré en Aditus en el 81, en el 82 me gradué de ingeniero. Y ya ellos son todos mayores que yo, ellos ya eran un ingeniero, un abogado, y el otro, George, es licenciado en idiomas en Georgetown. Es que eso de ingeniero se te nota. Esa parte de querer ensamblar tu... El ingeniero concibe cerebro. Muchos aspectos de la vida de manera diferente, Sin esquemática. Duda, sin duda. Es así. Sin duda. Así. Y entonces llevamos el grupo como si fuera una pequeña empresa, claro. Pero no una empresa mercantil para lucrarse, sino que cada quien tenía su función. Sin duda. Y discutíamos los pasos a seguir, éramos como una pequeña junta directiva que tocaba y hacía música todo por hobby. Claro, por eso, perdón que te interrumpa, por eso es que tú tienes esa capacidad de adaptarte y de fluir, porque mucho de lo que te recriminan esos amigos que tú mencionaste es el ego.
Sí, yo soy un músico atípico y yo lo sé y lo reconozco y vivo con eso. Está muy bien. No, y estoy conforme. Claro, claro. Porque puedo nadar en las dos aguas. Sí, sí. Puedo nadar en las aguas de la creatividad, de la cosa sublime, pero también puedo nadar en las aguas de la realidad. Y te voy a decir una cosa, ¿no? En esta onda de que uno sabe muy bien cuando tienes artistas en la casa o no. En mi análisis, en mi cosmovisión, tu arcángel no es el arcángel de los artistas. Que, ¿sabes? A veces uno hace sus preconcepciones y dice, oh, wow. Tu arcángel regente, que en mi cosmovisión no es religioso, pero el arquetipo lo ha sido asumido por todas las religiones. O sea, tu arcángel regente es el arcángel Miguel, que es el arcángel que abre caminos, que es un protector. Y entonces es muy interesante porque yo lo veo perfectamente cómo funciona en ti. Y es esa parte que tú dices, que tú eres una persona planificada, estructurada, ¿no? Sí. Tú no te mueves por pasiones. No. No. Mi pasión es la música. Pero... Tú la gestionas. Exactamente. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Qué interesante. Sí. Ahora mismo, este que te está hablando está estresado. Sin duda. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Porque estamos No. Sino porque tengo tantas cosas pendientes. Yo sé. Que no quiero que nada se me escape. Porque tengo cosas que, todas positivas, todas maravillosamente positivas, pero yo las quiero controlar. Claro, pero te voy a amplificar la información, ¿no? Tienes ese arcángel organizado que abre caminos, que protege, pero en mi cosmovisión, el chakra que te mueve, o sea, tu rosa náutica, es el corazón. Al final, sí, siempre gana. Entonces es una mezcla perfecta. Bueno, yo lo interpretaría como que abrir más el corazón te ayudaría mucho más a fluir con las cosas que se vienen presentando y no a querer tener el control de todo, porque hay un tema ahí energético con el corazón y la garganta también, que es la expresión, que también es otro chakra, que los dos están igualitos. Y también estaba viendo, por otro lado, que en marzo del 2025 del año pasado se abrió un portal importante para ti a nivel de transformación, a nivel de replantearte cosas en tu vida, cambiar algo, reestructurar algo, tomar una decisión importante, algo que es como contundente en tu vida. Es un periodo que le pasa a los seres humanos cada cierto tiempo. No sé si a lo mejor... ¿Qué has pensado, qué te has replanteado tú desde el año pasado? Sí, tengo... A nivel familiar, a nivel de carrera. A ver, tengo varias cosas y tengo varios proyectos andando musicales, sí. Y sobre todo tengo prisa porque quiero terminar de documentar. Entiendo, esa es la parte de Danishta, que es como el tiempo, la pulsación del tiempo que no para, ¿no? Es eso de que antes de que yo me vaya, yo tengo que hacer esto y tengo que dejar esto hecho. Exacto, pero no es una prisa que me atormenta, la verdad. Ya, okay. No. Porque ya lo tengo más o menos todo... Bajo control. Sí, ya está allí. Quiero empezar a publicar muchas cosas que tengo guardadas. Por ejemplo, tengo un proyecto que ya llevo 14 canciones de música ya compuesta por mí, de mi época con Tempa, ¿no? De mi época con un grupo que se llama PPS, que era New Wave, que era una locura. De mi época con Aditus, puras canciones que pasaron por debajo del radar, incluidas en los discos que nunca sonaron en la radio. Entonces las he ido grabando poco a poco desde cero, con nuevos arreglos que se me ocurren cuando salgo a hacer ejercicio. Bueno. El tiempo, entonces le llamo, es la traducción de Lost and Found, en español, objetos perdidos. Y entonces tengo otro proyecto también que lo he venido rescatando de cassettes, que son las maquetas originales de los años 80 de las canciones que hice con Aditus y otras cosas. Ese se va a llamar Objetos Rescatados. Entonces todo eso lo quiero publicar y todo eso va en desarrollo,
pero no es que estoy todo el día en eso, sino, no. Yo dejo que llegue la inspiración y salga. Hay un esquema original. Quiero hacer tales y tales canciones. Y de pronto estoy un día haciendo ejercicio, yo escucho mucha música, yo todo el tiempo estoy escuchando música, absolutamente todo el tiempo. ¿Música tuya o música? No, música, yo trato de descubrir cosas nuevas siempre. Okay. Siempre. O sea, trato de qué es lo que está pasando en música que a mí me llegue, pues, ya sea de todo tipo, de todo tipo. Por supuesto, cada quien tiene su preferencia. Sin duda. Pero si hago clic con algo, pero esto, pues, un arreglo así puede servir para tal canción. Y entonces ahí se enciende la chispa y comienzo a hacer esa canción. La termino y la guardo. Ya llevo 2 años en eso. Llevo 2 años en eso. ¿Y en qué momento eres más productivo creativamente hablando? Cuando estás haciendo ejercicio, porque dijiste ejercicio, ¿qué ejercicio haces? No, caminar. ¿Caminas? Caminar. No puedo trotar por las rodillas. Okay. Camino rápido y ¿La musa llega ahí o en qué momento? ahí. Es En movimiento. Ahí. Sí. O a veces cuando voy manejando, pero ya casi no manejo. Yo antes, cuando manejaba bastante en el tráfico, siempre tenía una libretica. Y entonces anotaba cualquier cosa que se me ocurría. Entonces ahora no, ahora en el móvil. ¿Sabes que una vez escuché una historia que me pareció curiosa, que hablaba de una persona que había escrito una especie de letra, o había escrito una canción, y entonces esa persona se monta en un taxi en Nueva York, y el que maneja el taxi prende la radio, y escuchas la melodía que él quería hacer, cantar. Y bueno, y un maestro dice, bueno, es que si tú no sacas eso, el universo se encarga de, energéticamente, cuánticamente, otra persona también lo está pensando, lo está manifestando. ¿A ti qué te parece esa apreciación? ¿Has escrito algo alguna vez y de repente has escuchado que otro grupo, otra agrupación tuvo la misma inspiración con una letra parecida o un ritmo parecido? Me gustaría saber un poco esa parte. Sucede más a menudo de lo que uno se imagina. Sí. E incluso pasa que de repente estás pensando en alguien, y de pronto ese alguien te llama por teléfono. Sin duda. Es lo mismo. Con la salvedad de que la música son 12 notas. Son 12 notas. El do, re, mi, fa, sol, la, ti, con los bemoles y los sostenidos, son 12 notas para todo el mundo. Para todo el mundo. Entonces, claro, las melodías no son infinitas. Y las progresiones de acordes tampoco. Entonces, siempre van a haber lugares comunes. Siempre va a haber una cosa que se parece a la otra. Y eso no está malo. Y eso no es plagio tampoco. Porque al final, más allá de los artistas, todos los seres humanos somos unas esponjas. Ustedes dos. Ahora yo soy el del podcast. Ustedes dos tienen que ser amigas. Somos. Son buenas amigas. Desde que comienzan a conocerse y empiezan a desarrollar una amistad, ya hay cosas de ti que ella absorbe. Totalmente. Y viceversa. No sabes la verdad de tus palabras. Y es así. Y en la música sucede igual. Es así. La creatividad pura no existe. No, que mi música es pura porque yo no oigo música. Yo la produzco. Mentira. Eso ya está. Eso es falso. Entonces, cuando tú vas a componer algo, tú ya estás influenciado por cosas que te gustan y que se revuelven dentro de ti y sale algo. Lo mismo en la pintura, en la cocina. Claro. De pronto te ves echándole un ingrediente de más, un poquito más de romero, porque fulano le echa 2 miligramos más. Es ¿no? así. Es así. Y qué eso bonito, es lo bonito. Y qué bonito verlo así. Claro. Exacto. Es como uno lo vea también, ¿no? Mira, me está atormentando una idea que no sé si es relevante, pero a mí una vez me dijeron que tú tuviste un programa de radio. Sí, sí. O sea, cuéntame de eso. No sé por qué me está visitando esa idea Eso ahorita. comenzó un poco antes que la 92.9, la Ay, FM imagínate. de Caracas, saliera al aire. El que habían seleccionado para dirigir esa radio era William Rey, que venía de Caracas 750 AM. Y nosotros, cuando digo nosotros, Frank Quintero, Guillermo Carrasco, Ezequiel Serrano y este servidor, hacíamos vida en los estudios Telearte. Los estudios Telearte eran el grupo 1BC, dueño de Radio Caracas Televisión, dueño de 92.9, que iba a salir al aire.
Siempre estábamos allí haciendo algo de música, grabando coro, una guitarra, un saxo, lo que fuese. Y un día William Rey se nos acerca y nos dice, ¿quieren tener un programa de radio? Yo, ¿cómo así? Sí, pero yo quiero que sea un programa donde los músicos ponen la música que escuchan. Entonces, el primer sábado del día que se inauguró 92.9, nosotros salimos al aire ese sábado con un programa que llamamos No Todo Es Tan Malo. Entonces llevábamos nuestros CDs a la radio y poníamos música y hablábamos de nuestra música, ¡Qué o sea, de la cool! música que nos gustaba. Sábado tras sábado tras sábado. Frank en ese momento tenía muchas ocupaciones musicales y empezó a dejar de ir al programa y dijo, no, yo no puedo seguir. Ezequiel... Fran bien Fran. Exacto. Estamos hablando de Frank Quintero. Después Ezequiel, Big Frank, también se retiró. Y nos quedamos Guillermo y yo. Después la radio cambia de dirección y llegan unos directores que querían hacer la cosa un poco más, Comercial. más rockera. Y entonces nos dice, mira, el programa de ustedes va a salir de la parrilla. Entonces le dijimos, pero podemos despedirnos al aire, hacer el último programa. Sí, vale, claro. Ese sábado nos despedimos y mientras nos estábamos despidiendo, llama a la radio Christopher Troconis, el hermano de Polo Troconis, que era asiduo oyente del programa. Pero ¿cómo que se van? No puede ser, yo voy a hablar con Polo. Polo estaba en la Mega. Para ustedes se tienen que ir a la Mega. El lunes me estaba llamando Polo, vénganse para la Mega. Y nos fuimos a la Mega y empezamos a hacer el programa Héctor, tuvo data. en la Mega. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Wow. Después de eso, salimos de la Mega y Polo empieza a hacer el proyecto de la radio del Ateneo. Y entonces Guillermo tenía su programa y yo el mío. Porque era mejor para la radio porque llenaban Claro, más espacio. Recuerdo Sí, perfecto. pero ya yo grababa el la programa desde mi casa y Guillermo grababa el programa desde su casa. Y de ese programa yo tengo más de 400 programas grabados. Qué cool. ¿Y no te gustaría? Le cambié el nombre a Música Gratuita, se llamaba. ¿Y no te gustaría darle continuidad en este momento de tu vida a algo así, que hay todas estas herramientas? Mucha gente me lo ha planteado. Lo que ocurre es que todo ha cambiado. Entonces, yo utilizaba el programa como un ejercicio de divulgación cultural. Y tenía mis 4 o 5 oyentes que eran muy fieles y que apreciaban la música que yo ponía. Y sobre todo me gustaba darle tribuna a grupos venezolanos, ¿verdad? Que no sonaban en la radio de lunes a viernes. Y entonces me llegaban muchos discos y yo cada vez que conocía a alguien en algún concierto, a algún grupo que abría, le pedía discos y ese trabajo era muy, muy grato. Pero todo cambió. Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, tengo esos programas y tengo varios amigos que tienen radios por internet y ponen esos programas a rotar. Pero ahora ya no es ese ejercicio de divulgar, sino ahora con las redes sociales y toda esta cosa de WhatsApp, tenemos unas pequeñas logias de amantes de la música que entre nosotros tenemos un chat y compartimos música. No, Entonces, pero ya va, Pedro. Pero ya no es público, pero es la privado. No, pero la divulgación cultural Sí, es importante. sí, sí. Es importante porque son pocos como tú. Yo creo que tienes Sí. mucho que aportar. en Ay, eso. yo siento que él está haciendo su trabajo metódicamente, preparándose. Pero ahí deberías Sí. explorar ese tema, ¿viste? He pensado hacer algo, pero digamos a través de no sé si YouTube o Instagram, Ahí te la dejo. donde puedo dejar, digamos, cosas pequeñas, micro, de qué música estoy escuchando, escuchen esto, recomiendo estos discos, Te digo, ese tipo de cosas. Hay algo ahí. Además tienes Sí. una energía con eso que es una energía del sistema solar. No, eso que te estoy diciendo y te agradezco que me hayas dado, que me hayas encendido la es que chispa. hay algo ahí. Lo Tienes mucho voy a poner en los proyectos inmediatos. Porque te voy a decir una cosa, esta conversación es un placer y cualquier persona puede tener una conversación contigo acerca de tu música, de lo que tú haces,
Pero eso que está detrás del músico, es tan enriquecedor. Además, eso de la cultura musical, para mí es fascinante, que soy bastante ignorante. Además, como que no tengo la retentiva. Me lo pueden decir 20 veces y me cuesta, ¿no? Pero yo disfruto tanto cuando escucho a alguien como mi esposo que dice tal año, tal cantante, tal música, y salió por esto, porque el agua del Mississippi en ese momento estaba así. Sí. Eso es cultura. La música para mí es como la magia. Wow, sí. Además de ser como el agua, que tú no puedes vivir sin eso, pero es como la magia, porque la magia te deja... ¿De dónde salió esto? Es que te hace viajar en el tiempo, Sí, o sea... mira, yo impresionante. llegué de Venezuela el domingo y me encuentro en el aeropuerto de Panamá con un gran amigo, Agustín Espina, que no estuvo en tu casa porque ya él tocaba antes con nosotros, antes de Olegario. Y Cónchale, él ahora que toca aquí. con los amigos inservibles, como le decimos ¿Sí? cariñosamente, con los amigos invisibles. Los hemos invitado, ¿viste? Para que escuchen. Ajá, para que bueno, vengan, que la van a... que no es que la van a pasar bien, más allá de pasarla bien, es otra dimensión del oficio. Pero me encuentro en el aeropuerto en Panamá, viniendo a Miami con Agustín Espina, que es alguien sumamente querido y con un talento, pero que se sale de este mundo. Y por supuesto empezamos a hablar de música y me dice, te voy a mandar algo que tienes que escuchar. Y me envía un link de una chica y la terminé, eso fue el domingo, hoy, días después tengo chance de escucharlo hoy. Es una chica inglesa que tiene 60 años de edad. Se llama Evelyn Greene. Es percusionista y es sorda. Wow. Es sorda. Y no te puedes imaginar lo que hace y cómo siente. Cómo lo vive. Por la vibración. Cómo siente la música. Claro. Wow. Qué impresión. Y es Googleable. Claro. Wow. Sí, tiene su Instagram, tiene video de cómo ella explica cómo siente la música. Exacto, Claro, cómo hace. Es una clarisensación, Claro. bueno, más allá del... Wow. Bueno, como el braille, ¿verdad? Que los que no pueden ver, que van tocando y lo que hacen es conectarse con ese Exacto. sentir. Sí, o sea, Stevie Wonder, Ray Charles, Exacto. se quedaron. O sea, Claro. ella es sorda. Lo que ellos no pueden ver, pero sí Qué pueden oír. barbaridad, o sea, Claro. de verdad, Sí. es increíble. Qué cool. ¿Ves? Ese tipo de información Bajémosle. debe ser Sí. transmitida. Y esas son las cosas o sea, estar frente a un fenómeno como eso es inspirador. Sí, Sin duda. totalmente. Sin duda. Qué belleza, Pedro, Ay, la verdad es Pedro, que... qué chévere que viniste. Qué chévere que coincidió todo. Finalmente. ¿No? Sí, no, Finalmente. Bueno, esta es tu casa. Tú sabes que esta es tu casa. No te vayas ahora, Pedro. Qué cliché. Pero es que es una canción emblemática. ¿Quién no se acuerda de esa ¿Cuál- canción? Para cerrar, ¿cuál dirías tú que fue la canción? Exacto. Porque todos fueron hits. Sí. Pero ¿cuál fue emocional? Porque, a ver, hay dos puntos de vista, ¿no? La canción que fue ¿Cuál? la taquillera, digo yo, no. Debe Ah. haber una canción que fue la taquillera, no sé cómo es que se dice. ¿Cuál sería? Y es la canción que te llenó tu corazón, que tú dices, wow, la canción. Mira, la canción que puso a Aditus en un nivel superior al que venía fue No te vayas ahora, Ajá. que tú Sí, acabas es de que mencionar. totalmente. Porque Mira, se me fue pararon el los primer pelos. éxito de radio, porque fue tema de una novela. Ah, Entonces, claro, al tener un tema de una novela, así Es fue, otra- era en blanco y negro y a la 1 de la tarde, no era otras prime métricas, time. claro. Sin embargo, sonaba al comienzo y al final de la novela todos los días por lo que duraba la novela. Claro. Esa fue la canción que puso a Aditus, digamos, a un nivel de más popularidad. Es que esa canción... Sí. Después está la canción De corazón. que se pegó sin sonar en la radio, ¿Cuál? Victoria. Victoria. Ay, claro. no, Era novia Victoria. tuya, ¿verdad? Yo te he escuchado echando ese cuento en conciertos, pero en no sé Mata de Coco, sí. cuando estrenamos ese disco, la tocamos y ahí todo el mundo salió cantando esa canción y la broma se... Pero esa fue una historia de amor tuya, ¿de verdad? No, No. no. Yo compuse esa canción, la versión original yo la compuse
inspirado en YouTube. Yo estaba escuchando YouTube, poseído por YouTube, y me encantaba como The Edge sacaba esas sonoridades de la guitarra con muchos delays, esos campos sonoros, y quise hacer algo parecido. Y entonces arranqué, entonces aquel, y entonces inventé un canto. Victoria era un canto de una tribu imaginaria que cuando conquistaba nuevos territorios regresaba cantando victorioso. Celtas. Hey, Ajá. Victoria. Oh, wow. Tiene otro significado Sí. la canción. Grabo Ese mi es- cassette en casa de mí. Yo vivía con mis padres todavía, en mi balcón, que tenía mi Ajá. cosa ahí de cassette de 4 canales, con mi guitarra, mis audífonos, y se la muestro a mis compañeros de Aditus en un break de un ensayo. Los invito al carro, pongo el cassette en el reproductor, y mire, tengo esta canción así, ¿qué les parece para el próximo disco? Y no hubo un silencio en el carro total. Entonces, de pronto, Sandro, el bajista, me dice: la música está chévere, ¿vale? Pero ¿qué canto ni qué tribu, ¿vale? Victoria tiene que ser una chama. Entonces entramos al salón de ensayo y entonces básicamente él escribió la letra. La novela. Sí. Nada, Victoria es una mujer Claro. que no claro. existe. Victoria era una mujer de la generación Fundayacucho. Exacto. La Victoria de la generación siguiente es Verónica de los Caramelos de Cianuro. Ya entendimos por dónde va la Y cosa. ahí va cambiando. Ya. Y la canción el tercer hit de Aditus, creo yo, la canción que se pega, sí, por los caminos convencionales, Ajá. es Algo Eléctrico. Algo eléctrico, Ay, sí, claro, sin por duda, favor. Sin duda. Y si, bueno, para ir cerrando esta conversación, Antes de que nos ajá, saquen. antes de que, si tuvieras, o sea, si te conceden un deseo, parece una pregunta quizá tonta para unos, para otros, pero si te consideran un solo deseo, ¿cuál sería para ti el más valioso en este momento? Un deseo, Uno. que me dejen seguir soñando. Yo no quiero perder la capacidad de soñar, yo quiero seguir soñando. Eso es un deseo que te estás pidiendo de ti, para que sepas. Sí. Y eso es lo que le digo a mis hijos cada vez que cumplen años y les escribo una tarjeta. O sea, nunca dejes de soñar. Porque ahí es donde se almacena la mayor cantidad de energía que te va a mover. Estás conmovido, Pedro. Ay, nos conmovió. A todos, porque es que esas épocas Sí, así es. serán inolvidables. Y siguen siendo Y vivirán, ¿Cómo no? y vivirán en nuestras memorias por siempre. eternamente. Porque si hay algo que nada puede sustituir, esa pasa del cassette, de la invención, o sea, la música sigue resonando por los siglos de los siglos. Eso no va a morir nunca. Nunca. Exacto. Eso no va a morir nunca. No. Y lo bonito es que, por lo menos ahora, que yo tengo la fortuna de vivirlo, y es que hay una generación de jóvenes que quieren ir más allá de lo que está sucediendo ahora a nivel cultural, donde la música es una parte. Y entonces, y es ahí donde yo siento respeto por los que desempeñan el oficio. Que yo creo que eso es un requisito. Necesariamente cuando tú llegas a un sitio, yo llego a la música. Y entonces, bueno, porque yo toco chévere, o yo canto bien, pero tú tienes que mirar hacia atrás y ver qué pasó antes que tú llegaras. O sea, ¿qué pasó antes que yo llegara aquí en lo que yo estoy haciendo? Claro. ¿Ves? Y los músicos más jóvenes que yo, que son exitosos, todos coinciden en que ellos miraron hacia atrás. Claro. Interesante. Y las generaciones de jóvenes hoy, que están invadidos por la música que se escucha hoy en día, muchos ven hacia atrás. Claro. Y cuando ven hacia atrás, entonces empiezan a escuchar a los Beatles, empiezan a escuchar a Guns N' Roses, Claro. empiezan a escuchar otros a Led Zeppelin, empiezan a escuchar y gracias a eso existen artistas jóvenes como Charlie Puth, como Bruno Mars, como en la parte latina, como el mismo Sebastián Yatra. Sí. Bruno Mars es fantástico. Ay, claro. sí, me encanta. Yo conocí a Sebastián Yatra en una escuela de música aquí en Aventura. Yo daba clase. Y ahí de verdad que ahí coincidimos también. Y de pronto
me dice el dueño de la escuela, un buen amigo, me dice, mira, vale, llega un chamo aquí que quiere aprender, él es compositor y quiere aprender a pulirse, a tocar guitarra y tal. Entonces, era Sebastián. Wow, Qué imagínate. chévere. Y ya era fan de John Mayer. Quería aprender canciones de John Mayer. Uy, recuerdo Entonces, John Mayer. claro, no era famoso. Y yo decía, así es que es. Claro, así es que es. Y hay que apostar a que siga siendo así. Es así, Pedro. Entonces, mirar hacia atrás, pero viendo siempre hacia adelante. Exacto, exacto, sin perder el foco. Ver qué pasó antes. ¿Qué hicieron los que vienen, los que llegaron antes que yo? ¿Qué hicieron? Porque si yo sé de ellos, es porque algo hicieron bien. Claro. Déjame escuchar Claro. qué hicieron. Claro. Ay, pero no todo el mundo lo hace. No, si estamos todos distraídos en este mundo. Totalmente, pero tú sabes que en esa cuestión de la nostalgia, ahora que se ha puesto de moda ver estas biografías de músicos y estos programas en Netflix, hay un hilo conductor entre todo eso, porque los ingleses venían a Mississippi a ver qué estaban haciendo los de Mississippi, y de aquí se iban para allá, y mientras más atrás te vayas, siempre vas a ver ese Una hilo relación. conductor, ¿no? Sí, sí. Igual, ojo, igual en la política Idéntico. y en los países. Claro. Hay que Empiezas a leer la historia Claro, y las cosas que ocurren hoy sin duda. ya pasaron, Y ya si no- ocurrieron. y si no han, Porque es no un han sido- ciclo. y Claro, si es no han sido cíclico. sanadas en la Exactamente. historia, van a seguir Exactamente. sucediendo. Sí. Sí. Yo espero que después me hagan un resumen y me lo envías de toda la parte técnica de ustedes para hacer una canción sobre eso. Ah, no, tan Ay, qué bello. bueno. No, lo vamos a hacer. Qué bello. Oye, hacer una Sí. tormenta de ideas contigo, genial. Sí, sí. No, pero tú estás Nosotras entendiendo. encantadas. Él quiere sus datos de lo que hablamos aquí. Sí. Claro, Claro. del ascendente, de la Claro. estrella. Eso. Claro. Ahí te lo vamos a Te compartir. lo vamos a no, lo vamos a hacer bien. Sí. Sí, porque muchas veces se queda en el digital dust. Es ¿no? que la idea es que reflexionemos un poquito y nos quedemos con esa idea y con la curiosidad de saber un poquito más, ¿no? De vivir por la vida siempre como por encima de, vamos a ver qué más hay en la profundidad, a ver qué encuentro, pues. Claro. La vida es para experimentarla, para vivirla intensamente. Así es. La vida es para vivirla tal cual. O como decía, o sigue diciendo mi buen amigo Joaquín Sabina, hay que ser feliz, así sea por joder. Me encanta. Muchas gracias, de verdad. No, gracias a ustedes. Qué Gracias a honor, ustedes. muchas gracias. Gracias. Y esto fue por ustedes. Ustedes están escribiendo todo el tiempo en los comentarios, en el canal de YouTube, y nosotras seguimos recomendaciones, sugerencias. Suscríbanse, no olviden suscribirse, porque si algo nos ha caracterizado de este podcast es nuestros invitados. Esas personas que queremos seguir descubriendo, que no necesariamente están expuestas todo el tiempo y a cada hora, pero que están ahí como ahora entregando ese diamante que a lo mejor pocos tenemos la posibilidad de experimentar. Así que gracias, Pedro, por haber No, a venido. ustedes de nuevo. Un placer. Gracias. Nos vemos para la próxima. Me salió del alma. Gracias por compartir este espacio. Esperamos que hayas disfrutado tanto de este episodio como nosotras al crearlo para ti. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Me Salió del Alma, donde seguiremos compartiendo espacios de conciencia, inspiración y transformación.